ser varios parásitos de los que vamos a hablar hoy día, bastantes, y es más, vamos a entrar a otra clase ya de parásitos. El último parásito del cual vamos a hablar, que es un helminto nemátodo, son los enterobius vermicularis. ¿Listo? Entonces acá, el enterobius vermicularis produce la enfermedad parasitaria llamada oxyureasis o enterobiasis, ¿no? Es una entonces helmintiasis más frecuente en ¿qué? En niños, ¿ya? Que en adultos. Es una parasitosis de grupo. Se contagia no solo por las heces, sino también por los humites. Como dice ahí, tiene una amplia distribución en el mundo y gran tendencia a diseminarse directamente de persona a persona sin pasar por la tierra. Entonces nosotros, todos los parásitos anteriores de los cuales hemos hablado eran helmintos, ¿no es cierto? Tenían que tener condiciones adecuadas en el medio ambiente, un suelo apropiado para poder seguir su desarrollo. Sin embargo, estos parásitos, helmintos, nematodos, los oxiuros o los enterobios, pues no necesitan de eso, pues inmediatamente van a pasar o van a transmitirse de persona a persona. Como dice acá, sin pasar por la tierra. El agente etiológico para esta enterobiasis entonces es el Enterobius vermicularis. ¿Ya? ¿Cuál es la morfología de este nemátodo? Es pequeñito, aproximadamente puede llegar a medir 1 centímetro, ¿no?, de largo, y tiene unas expansiones cefálicas a cada lado, una boca y 3 labios pequeños. El esófago presenta un istmo y también un bulbo terminal. Entonces acá tenemos a la hembra. Esta, ¿cuánto mide? Casi 1 centímetro. Ya. Tiene la cola alargada y afilada, como ven acá. Presenta... Listo. Como ven acá, ¿no? La cola larga y afilada. Y presenta un ovario, oviducto, un útero lleno de huevos. Y la vulva se encuentra entre el tercio anterior y el tercio medio. Se la observan en donde, en la margen anal o también presente en las heces. En realidad esta hembra, que mide aproximadamente 1 centímetro, está llena de huevecillos. Cuando uno la ve, está llena de huevecillos. Entonces acá tenemos la parte anterior, el extremo anterior de este parásito, y tenemos acá el extremo posterior. El extremo posterior, como ustedes ven, es un extremo alargado y puntiagudo. En cuanto al macho, el macho es más pequeño. Siempre hemos dicho, ¿no? La hembra es la más grande, el macho es más pequeño, y este puede llegar a medir entre 4 a 5 milímetros, y al extremo posterior lo presenta de forma curva, ¿listo? A diferencia de la hembra, que la presenta en forma recta, ¿no? El macho, el extremo posterior está curvado ventralmente con una sola, o presencia de una sola espícula. Entonces acá tenemos una imagen de ¿quién sería? ¿De un macho o de una hembra? De un macho, ¿no es cierto? Es un macho adulto de enterobios que mide entre 4 y 5 centímetros. ¿No? Acá dice que mide 1.4 milímetros, no es lo que ha medido este macho. Y lo identificamos por su extremo posterior. Igual vemos acá que tiene el esófago, ¿no? Un cuerpo mismo y un bulbo. Este es un corte transversal histológico de este adulto de enterobios vermiculares. Pero acá podemos ver con la flecha azul, ¿no? Tenemos estas expansiones cefálicas que les decía, ¿no? Las expansiones cefálicas. Acá hay una y acá hay otra, están a los lados. ¿Listo? Esa es la forma adulta. Entonces el adulto va a llegar a medir aproximadamente 1 centímetro, medio centímetro el adulto macho. ¿Listo? Y los huevos de oxiuros tienen una característica.
El ser puestos estos en el margen anal, ¿se acuerdan que les comenté que en el margen anal es donde la hembra iba a depositar estos huevos? En el margen anal es embrionado. Tiene una superficie lisa, mide aproximadamente 55 micras y la característica que tienen es que de un lado son convexos, ¿ya? Y del otro lado son planos. ¿Ya? Entonces, de un lado acá, como ustedes ven, son convexos, pero de este lado son planos. Esa es la característica que tienen estos huevos. El desarrollo entonces del embrión a larva demora prácticamente horas, 6 horas. Entonces, como ustedes ven, este parásito no necesita del medio ambiente para poder desarrollarse, ¿no? Rápidamente este huevo es puesto por la hembra y ya forma en cuestión de horas una larva adentro. Tenemos acá otra imagen de este huevo. Tenemos esta parte plana, ¿no es cierto? Y esta parte convexa. Esta es una muestra que la vemos con Lugol. ¿Listo? Acá también tenemos una imagen de un huevo, pero esto es con un microscopio ultravioleta, ¿no? Por eso vemos esta imagen. Entonces, en cuanto al ciclo de vida, el ciclo de vida, el estadio infeccioso es el huevo conteniendo una larva 1. Como les dije, rápidamente el huevo sale embrionado y en cuestión de horas se va a formar una larva. ¿Cuál va a ser el mecanismo de infección? Lo constituyen entonces las manos, los alimentos o también los fomites contaminados con estos huevos. ¿Cuál es la puerta de entrada entonces? La vía oral, ¿no? La boca. El huevo entonces se eclosiona ¿en dónde? En el intestino delgado. La larva evoluciona a larva 2 hasta el adulto. ¿El adulto dónde es que se va a alojar? En el intestino delgado por el hígado. Los adultos entonces se adosan también a la mucosa del ciego, en el ciego. A la mucosa del ciego, usando ¿qué? Eso que vieron, ¿no? En el corte transversal, ¿no vieron dos cosillas? Allí son las expansiones cefálicas. Y a través de sus expansiones cefálicas se van a adosar a la mucosa del ciego. Se produce entonces acá que el apareamiento, las hembras grávidas se desplazan por el intestino, generalmente cuando por las noches atraviesan el esfínter y en el margen anal reptan y van a oviponer y luego morir. Los huevos entonces van a estar colocados y van a ser colocados allí en esa parte de la región anal por una sustancia lechosa, pegajosa y también bastante alergénica. Por eso es que también va a dar este escozor, la picazón, el prurito que tiene y el rascado que va a producir en el niño, ¿no? Entonces, estos huevos, como la hembra repta hasta la margen anal, ahí va a oviponer, va a colocar estos huevos, pero a su vez los huevos los coloca para como que se peguen con una sustancia que es bastante alergénica. Entonces vamos a tener una heteroinfección primero. Esta se va a producir a través de ¿qué? De las manos que tocan los fomites, ¿no? ¿Cuáles son estos fomites? Cualquier sitio donde caigan estos huevos. Puede ser la ropa de cama, puede ser la ropa interior, los mismos juguetes del niño, desde los cuales estos huevitos van a ser recogidos por un nuevo huésped, ¿no? Este nuevo huésped se va a infectar de esta manera. Los huevos también se encuentran en el aire y en el polvo, desde donde pueden ser inhalados o también deglutidos. Pero también, aparte de esta heteroinfección, la cual se produce, ¿por dónde van a entrar los huevos? Por vía oral, ¿no? Por la boca, con las manos que estén con estos huevos o también a través de los fomites. ¿Listo? Esto es una heteroinfección. Nosotros nos vamos a contagiar de otra persona que esté infectada de esa manera. Sin embargo, también hay una
infección externa. Ya saben cuál es el mecanismo de la autoinfección externa. Es el mecanismo de ano, mano, boca. Ya se constituye entonces en el mecanismo de transmisión más importante. El prurito producido por la sustancia lechosa obliga al individuo a ¿qué? A rascarse, ¿no es cierto? Se pegan los huevos a los dedos y estos son llevados a la boca infectándose nuevamente. Entonces tenemos una heteroinfección en la cual otra persona se va a infectar a través de los vomites, sobre todo, y la autoinfección externa, en la cual el mecanismo que ustedes ya saben es el de ano, mano, boca. Como este pequeñito que está infectado y la hembra coloca sus huevos y hay una sustancia ahí alergénica que produce bastante escozor, este niño se va a rascar, ¿no es cierto? Y con las manitos, si no se las lava, se las va a volver a colocar en la boca con otras cosas y se va a volver a reinfectar. Pero también hay otro mecanismo de infección, aparte de la heteroinfección, la autoinfección externa, con el mecanismo ano, mano, boca, tenemos la retroinfección. Se produce la eclosión de estos huevos en el margen anal. Las larvas entonces ingresan por el esfínter anal al intestino y se desarrollan. Entonces tenemos tres mecanismos de infección, ¿no? La heteroinfección, la autoinfección externa y la retroinfección. La cantidad de huevos entonces que coloca la hembra son de aproximadamente 10.000 huevos. Los huevos pueden vivir hasta 3 semanas en los somites, es decir, en la ropa de cama, en los juguetes, en cualquier cosa que esté en la habitación de este pequeñito que está infectado. Pueden vivir alrededor de 3 semanas, pueden seguir viables estos huevos. La hembra, ¿cuánto vive? Entre 36 a 54 días. Entonces, acá tenemos el ciclo de vida de este parásito. ¿Con qué nos vamos a infectar? Con un huevo larvado, ¿no es cierto? Este huevo lo vamos a ingerir, lo vamos a comer, ¿no? Va a ser por vía oral, a través de los vomites o de las manos contaminadas con estos huevos. Estos se van a ir a alojar entonces los adultos hacia el intestino grueso, ¿sí? En las noches ya hemos dicho que la hembra va a salir, ¿no? Hacia el margen anal y ahí es donde va a colocar sus huevos. Luego de que coloca sus huevos, muere. ¿Listo? Entonces ahí ovipone, pero estos huevos también los pega en el margen anal con una sustancia alergénica, ¿no? Estos huevos luego van a salir, van a caer a los vomites y van a permanecer ahí, pueden permanecer hasta por 3 semanas viables. Y ya hemos dicho que no son geohelmintos, no necesitan de nada para poder desarrollarse. Estos prácticamente ya salen embrionados y rápidamente, en cuestión de horas, se transforma en una larva, ¿no es cierto?, dentro de este huevo. El macho mide unos 4 a 5 milímetros, ¿no? Y el extremo posterior curvado, y la hembra alrededor de 10 milímetros, su extremo posterior recto y bastante puntiagudo, ¿no? Y afilado. Y en el extremo anterior presentan las expansiones cefálicas, que es como se colocan o se adosan a la mucosa del intestino grueso. Entonces, en cuanto a la patogénesis, causa poco daño a nivel de la mucosa del ciego. Las larvas no causan daño. La sustancia proteica que producen es una sustancia proteica albuminoide que produce bastante sensibilización, causando bastante prurito. En las niñas, como hemos dicho que esta parasitosis es más frecuente en los niños, en las niñas es posible la migración de la hembra del margen anal hacia los genitales externos por la relativa proximidad que hay, ¿no? Entonces, estos genitales externos se van hacia la vagina y hasta pueden llegar al útero, pudiendo producir ¿qué? Una vulvovaginitis o infecciones urinarias. ¿No? ¿Por qué? Porque por bacterias. ¿Y por qué se producirían infecciones urinarias por bacterias? ¿Por qué dice ahí que hay infecciones urinarias por bacterias?
¿Por qué? A ver si están aquí. ¿Alguien más o menos sabe? Porque la hembra saliva del intestino grueso lleva bacterias, entonces pegadas en ella, y si se dirige hacia la zona urinaria de los niños, pues va a llevar. Claro, ajá. Eso, ¿no? Porque la hembra está saliendo ¿de dónde? Del intestino grueso, del ciego, y va llevando consigo también bacterias que tenemos en el intestino grueso, ¿no? Si esta migra hacia la vulva, hacia la vagina, también pues va a arrastrar con ella a las bacterias y puede producir infecciones urinarias también en las niñas por bacterias. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, lo más clásico que es el prurito anal. Este prurito anal que también al final va a ocasionar algunas oportunidades de insomnio y también trastornos psicológicos, manifestaciones de angustia, de ansiedad, expresadas como el bruxismo y la enuresis en el pequeñito, ¿no? Sí saben y entienden todos estos, esta terminología, ¿no? En niñas también causa, además, como ya hemos dicho, por la proximidad, estas pueden migrar hacia la vulva y pueden causar prurito vulvar, congestión o edema y secreción vulvar. A veces vienen los papás y dicen, mi niña tiene flujo, mancha la ropita interior, ¿no es cierto? Entonces de repente podría ser por eso. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, ¿se acuerdan del test de Graham? Sí, se acuerdan del test de Graham, ¿no es cierto? Entonces es el diagnóstico que se va a hacer, la técnica diagnóstica que se va a realizar para esta parasitosis. Entonces el test de Graham o técnica de Graham, que es el método de la cinta adhesiva, ¿no? Entonces sí se acuerdan cómo es que se hacía esta técnica, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo es? Que en un objeto se pegaba una cinta y se dejaba como que un espacio para que el paciente ponga su nombre como tal y se lleva esa cinta, lo que es el margen anal, y ya, como que se daban toquecitos y ya se sacaba el peso. Ya, está bien, eso es lo que se debe hacer. Hay un horario específico, hay un tiempo específico en el cual se debe hacer, eso es muy importante también. No solo explicarle al paciente cómo es que tiene que hacer, sino también en qué horario o en qué tiempo del día lo debe de hacer, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tiempo? Antes de dormir. Sí. Antes de dormir y sacar con nosotros. No se le pega ahí, se le deja toda la noche, no. Eso se le puede hacer antes de despertarse. El pequeñito, antes de despertarse tempranito en la mañana y antes de hacerse la higiene, se le van a hacer esos toquecitos. ¿Por qué? Porque la hembra por la noche ya depositó esos huevitos allí, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces es muy importante informarle de todo esto a los padres para que lo puedan hacer correctamente. ¿Con qué se tiene que hacer? Con una cinta Scotch, ¿no es cierto? Porque es una cinta transparente. En el laboratorio envían de todo, hasta envían con cinta masking tape. Imagínense la cinta masking tape, ustedes conocen cómo es, ¿no es cierto? Y es una cinta opaca, oscura, como un papel. Entonces, ¿ustedes creen que al momento de observar en el microscopio van a observar algo? No se va a ver nada, pues, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa explicación hay que dársela al papá, a los familiares, porque ellos no saben cómo hacerlo. Pero ustedes sí lo entienden y saben cómo es que tienen que hacer. Entonces, es el método del test de Graham más empleado para el diagnóstico de la psoriasis o enterobiasis, ¿no? Del enterobius vermicularis. La observación microscópica del material recogido de la zona perianal por aplicación de una cinta adhesiva. La cinta entonces se dispone sobre un portaobjetos en la superficie adhesiva hacia el exterior, ¿no es cierto? Entonces esos van a dar toquecitos y luego eso se va a llevar al laboratorio, ¿no? Otra vez esa cinta se va a pegar en el portaobjetos, se va a llevar al laboratorio y en el laboratorio lo vamos a observar al microscopio. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Estos huevos de enterobios. ¿Con qué los vemos? Con un aumento de 10x o de 40x, ¿no? Importante también que realizar el examen no solo una vez,
sino seriado, como un parasitológico seriado, ¿no? También podríamos un test de Graham seriado. Unas 3 tomas. Algunos dicen hasta 5, pero con unas 3 tomas está bien. ¿Ya? Y también realizar la toma de muestra a primera hora de la mañana antes de salir de la cama, ¿cierto? Y doctora, esas tomas, ¿dónde se almacenan? Porque en el seriado se pueden almacenar por el... No, pues, se llevan al laboratorio. Cada vez que recolectes la muestra, ese día llevas la laminita al laboratorio. Aunque pueden durar varios días, ¿ah? Pero no vas a verlo muy bien, porque el huevo ya se va a ir deteriorando, pero sí puede durar. Pero lo ideal, como te digo, es sacar una vez la muestra y ese mismo día inmediatamente llevarla al laboratorio. Entonces, en cuanto a epidemiología, es una parasitosis de grupo. Si hay un pequeñito infectado, pues lo más probable es que si tiene hermanitos o con los que convivan, pues de repente también van a estar infectados. Se transmite de persona a persona rápidamente. Afecta entonces a todos los miembros de una familia, escolares de una clase o niños de un orfelinato, de un orfanato, ¿no? En guarderías, imagínense en guarderías, de repente un niño tiene, en los colegios, en los jardines, un niño tiene, pues de repente algunos otros niñitos también van a estar infectados. La prevalencia es alta entonces en todos los lugares, ¿no? ¿Puede repercutir en el rendimiento escolar? Sí, puede repercutir en el rendimiento escolar, por lo mismo que las molestias que le causa al niño, ¿no? El prurito, el insomnio, todo esto puede repercutir en su rendimiento. Y acá algo curioso es de que esta parasitosis pues no tiene prevalencia o disminuye su prevalencia sobre todo en zonas de selva, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños pues, se meten al río, ¿no? Y se bañan, entonces por el calor se bañan, entonces también arrastran consigo estos huevos, ¿no? Entonces, causas de infección, una, el hacinamiento, como se transmite de persona a persona, no tiene que desarrollarse en el medio ambiente, pues rápidamente se va a transmitir. La falta de higiene personal también es un condicionante y una causa que aumenta esta infección. La falta de higiene en la vivienda también por los mismos fomites que hay, ¿no? Que están contaminados con estos huevos. Estos fomites, como les decía, también son muy importantes y aparecen ya en esta parasitosis, ¿no? En cuanto a las medidas preventivas, disminuir el hacinamiento, la higiene personal, el baño diario o limpieza de la zona perineal, cambiarse de ropa interior, higiene de la vivienda y lavado de los fomites, ¿no? El control, pues un control familiar. Lo ideal es que si es que un pacientito o un niñito está infectado, lo ideal es de que también a toda la familia le demos tratamiento, ¿no? Por si acaso. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento está con, podemos darle pamoato de pirantel, dosis única de 10 a 20 miligramos por kilo y puede repetirse tras un intervalo de una semana. También el mebendazol, 250 miligramos como dosis total, el albendazol, 400 miligramos como dosis total, y el tratamiento se debe hacer al grupo familiar. ¿Listo? Entonces, es el último, el minto nemátodo que estamos estudiando, los oxiuros. Ya hemos visto cuál es su ciclo de vida y dependiendo, y como conocemos ya ahora su ciclo de vida, pues sabemos también qué técnica es la que nos va a ayudar a diagnosticarlo y en qué tiempo la tenemos que tomar. Y también sabemos de que esta parasitosis, pues ya a diferencia de las otras, no es un helminto, ¿no? Se transmite de persona a persona. ¿Hay alguna pregunta acerca de este parásito? Hemos visto dentro de las manifestaciones clínicas lo más importante, el prurito que causa, ¿no? Sobre todo se da esta parasitosis en los niños. Y en las niñas también puede producir prurito vulvar y en ocasiones infecciones urinarias también. Una pregunta. ¿Se me puede con el famoso de la dosis tras una semana es para evitar que si hay una reinfección vuelva a... Claro, de repente por la infección ano, mano, boca o ello, pues
pues también asegurarse, ¿no? Entonces, digamos, doctora, si solo tenemos el vasodol, ¿vamos a hacer lo mismo? No, no es necesario con esos antiparasitarios. Doctora, otra pregunta. Con respecto al estudio de salida de este parásito, ¿sería tanto la parte adulta como los huevos, los dos? ¿O... Sí, en las heces, o sea, la técnica que mayormente utilizamos para identificar estos parásitos es la técnica de Graham. Sin embargo, en las muestras de heces también podemos ver tanto huevos como también podemos ver al parásito adulto. A la hembra también podemos verla en las heces. Como les decía, la hembra pone los huevos y luego muere, ¿no? También podríamos observar, es más, no sé si les comenté, pero tuvimos una muestra de un niñito el año pasado, creo, donde en la muestra de heces pues había un montón de huevos, y también en la misma muestra de heces macroscópicamente, porque estos parásitos han visto, macroscópicamente los vamos a poder ver en su forma adulta, porque miden casi 10 milímetros, no 8 milímetros, 5 milímetros, y se veían como unas rayitas, como unos hilitos blancos, así se veían en las heces. ¿Y qué eran? Eran las hembras. Cuando fuimos a verlas, eran las hembras que estaban llenas de huevos, porque este pequeñito había recibido también una dosis anterior, el día anterior había recibido un antiparasitario, y estaban saliendo todas las hembras, y se veían en la muestra macroscópica, se veían como unos hilitos blancos, y eran las hembras. No las miramos al microscopio y eran las hembras llenas de huevos, y los huevos también en las heces. Listo, entonces vamos a pasar a otra clase de parásitos. Dentro de los helmintos dijimos que teníamos a los nemátodos, ¿sí? Que tenían el cuerpo cilíndrico. Y luego dijimos que también había otra clasificación que eran los céstodos, ¿sí? O platelmintos. Y estos tenían la característica de tener ya no un cuerpo cilíndrico, sino un cuerpo aplanado, y que eran como unas cintas, ¿sí? Entonces vamos a hablar rápidamente de las generalidades o las características generales de estos céstodos, de estos platelmintos. Entonces, en cuanto a su forma, pues estos son gusanos planos en forma de cinta. Ahora, ¿qué van a poseer? Van a poseer tres partes. Primero, el escólex. El escólex, o también llamado cabeza, es su órgano de fijación, la parte en la cual se van a fijar a la mucosa. Entonces, ese es el escólex. Luego tienen el cuello. El cuello contiene células multipotenciales que van a dar paso o lugar a que este parásito ya se comience a formar. ¿Listo? Entonces, como dice acá, a partir del cual se puede originar todo el parásito. Se van a formar la otra parte de este parásito, que se llama la estróbila, que está compuesta por proglódeas. Entonces, tenemos el escólex, tenemos el cuello, que a partir del cual se va a terminar de formar todo el parásito, y tenemos la estróbila. Y la estróbila está compuesta por proglódeas. Entonces, esta estróbila va a estar dividida en varios segmentos llamados proglódeas. Cada una son unidades reproductoras hermafroditas. ¿Y por qué? Porque estos parásitos, a diferencia de los anteriores, ya no tienen un dimorfismo sexual en cuanto a los adultos. Es decir, no se van a diferenciar entre machos y hembras, sino que es solo un parásito que va a tener tanto órganos reproductores femeninos como también órganos reproductores masculinos. Por eso, cada estróbila es una unidad reproductora hermafrodita. Cada uno posee un juego completo de órganos reproductores masculinos y femeninos, los que van a ir madurando gradualmente. Por eso es que primero, las más cercanas al cuello son las proglódidas inmaduras.
Y luego vienen las proglótidas maduras. Y por último es donde se encuentran los órganos reproductores, ¿no? Y por último tenemos las proglótidas grávidas, que van a estar llenas de los huevos de estos parásitos, ¿sí? Entonces, tenemos el escólex, tenemos el cuello y luego tenemos la estróbila. Y dentro de la estróbila o la componen las proglótidas inmaduras, proglótidas maduras y proglótidas grávidas. Las grávidas que van a estar formadas por el útero ramificado y llenas de huevos. Entonces, el número de proglótidas que van a tener cada uno de estos cestos va a variar según la longitud de estos parásitos. Algunos pueden llegar a medir unos cuantos centímetros, pero otros pueden llegar a medir varios metros de longitud, de largo. Otra característica que tienen estos parásitos, a diferencia de los nemátodos, es de que estos no poseen una boca, no poseen un aparato digestivo ni circulatorio. Entonces, la función de absorción de nutrientes se va a realizar a través de su tegumento. ¿Se acuerdan que los otros parásitos pues tenían una membrana externa que era la cutícula, ¿no es cierto? Ahora estos tienen el tegumento. Y el tegumento, a lo largo de todo el tegumento, les va a servir para absorber los nutrientes. Este tegumento está formado ¿por quién? Por las microtriquias, ¿no? O microtricos, ¿sí? Y a través de los cuales estos van a absorber nutrientes. Entonces, los céstodos también, en los céstodos existen canalículos en todas las proglótidas, los cuales terminan en grandes canales dorsales y ventrales a todo lo largo del cuerpo. ¿Por dónde? Por donde circula líquido que sale al exterior. Poseen también entonces un sistema neuromuscular que permite el movimiento del parásito. En cuanto al aparato reproductor, ya dijimos, estos céstodos no son hembras y machos en su forma adulta, sino son parásitos hermafroditas. Poseen tanto cada proglótida un aparato reproductor masculino como femenino. Su ciclo evolutivo entonces pasa por los estadios de huevo, de larvas y de adulto. Son las formas parasitarias que va a tener este parásito durante su desarrollo. Y también tienen dos tipos de hospederos. Acá tenemos al hospedero intermediario, y el hospedero intermediario sabemos que es el que alberga la forma larval del parásito, ¿no es cierto? Y el hospedero definitivo, en donde alberga la forma adulta de este parásito. ¿Cuáles son los principales céstodos que afectan al hombre? Dentro de los céstodos grandes tenemos Taenia solium, que puede llegar a medir hasta casi 5 metros de longitud. Taenia saginata, también unos 10 metros de longitud. Diphyllobotrium, que también tiene unos cuantos metros de longitud. Y tenemos los céstodos medianos y pequeños. Dentro de estos están Hymenelepis nana. Hymenelepis nana llega a medir entre 3 a 5 centímetros más o menos. Y acá tenemos Hymenelepis diminuta. Aproximadamente llega a medir ¿cuánto? 50 centímetros más o menos. Entonces, ya hemos hablado de las generalidades de estos cestos, ¿no? Entonces, tenemos varias diferencias en cuanto a los otros nemátodos, ¿sí? Primero, la forma del cuerpo. Esta es aplanada y en forma de cinta. ¿Listo? También tenemos que otras partes del cuerpo que componen a estos parásitos. Y en la primera está el escólex, que le sirve como órgano de fijación. A pesar de que estos parásitos son tan grandes, algunos son tan largos, miden metros, pues la estróbila es bastante pequeñita, es casi puntiforme.
Y ese es el órgano a través del cual se fijan a la mucosa, la estróbila. Luego de la estróbila viene el cuello, el que va a dar pase a toda la formación del parásito. Y luego tenemos la estróbila. La estróbila está compuesta prácticamente, es todo el parásito, todo el largo del parásito. Y esta está compuesta por proglótidas. Y las proglótidas pues van madurando, ¿no? Las primeras, las que están más cercas al cuello son las inmaduras, luego las que le siguen son las maduras y luego al final las proglótidas grávidas. Y a través de las cuales van a salir sus huevos. Entonces cada proglótida tiene sus partes, ¿ya? No es que en todas las proglótidas o a lo largo de todas ellas recién estén el aparato, ¿no? De estos parásitos. Entonces vamos a hablar del primer parásito cestodo. Dentro de estos tenemos a la Hymenolepis nana. ¿Qué nos va a producir la himenoletiasis? Esta infección parasitaria es causada entonces por Hymenolepis nana y también afecta principalmente a la población infantil. También es una parasitosis de grupo. Entonces, dentro de los cestodos más comunes y de los que más frecuentemente se encuentran, pues uno de ellos es la Hymenolepis nana. ¿Listo? En cuanto a su morfología, hemos dicho que va a pasar por 3 fases estos parásitos, ¿no? La fase de adulto, de huevo y larva, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca del adulto de Hymenolepis nana. Esta es considerada una de las tenias pequeñitas. Mide entre 3 a 5 centímetros, ya entre 25 a 40 milímetros. Y puede presentar hasta 200 proglótidas. En cuanto a la forma del escólex, el escólex va a presentar 4 ventosas, 1, 2, 3, la otra debe estar atrás, ¿no? 4 ventosas, un rostelo, ¿sí? Y una corona de ganchos. ¿Listo? Entonces, tenemos acá el escólex de Hymenolepis nana. Presenta acá las ventosas, son 4, el rostelo y una sola corona de ganchos. El cuello entonces es corto, delgado y luego tenemos la presencia de la estróbila compuesta por las proglótidas, ¿no? La proglótida inmadura, que prácticamente no se ve nada, ¿no? La proglótida madura, y esta proglótida madura presenta solo 3 testículos, un poro genital lateral por delante de la mitad del segmento y la proglótida grávida que está llena de huevos, ¿no? El útero que está lleno de huevos, aproximadamente pueden tener unos 20 a 30 huevos. Y acá tenemos las proglótidas maduras de Hymenolepis nana. Como ven, todas tienen el mismo tamaño, ¿no? Casi rectangulares. Y presentan solo 3 testículos. Estos órganos, entonces, ¿qué van a presentar? Van a presentar tanto testículos como ovarios, ¿no es cierto? Porque tienen ambos órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos. Entonces, tenemos acá la presencia de los 3 testículos. También van a presentar el ovario y la glándula vitellosa. Ahora, una característica también de este parásito, de este Hymenolepis, es de que el poro genital siempre va a estar en el mismo lado del parásito. ¿Listo? Entonces, el poro genital puede ser este, ¿no? Que está acá y este que viene así. Y acá también tiene otro poro genital y otro poro genital. El poro genital entonces siempre va a estar en el mismo lado del parásito. No es que va a estar en la otra proglótida acá y en la otra acá. No, siempre va a estar en el mismo lado. Doctora, ¿puede volver a señalar el rostelo, por favor? El rostelo es esta parte.
esta parte. Esto es el rostello, que puede estar retráctil o que puede estar o imaginado o que puede estar hacia afuera. Y esto es la corona de ganchos. Entonces acá tenemos imágenes de este parásito de Hymenollepis nana. Ya hemos dicho que puede llegar a medir 3 a 5 centímetros, ¿no? Y esta parte tan chiquita y tan diminuta, pues es el escólex. Y luego presenta todo el largo con la estróbila compuesta por sus proglótidas. En cuanto al huevo, ya hemos visto la parte adulta, la forma adulta, ahora vemos el huevo. Este huevo tiene una forma elíptica, aproximadamente mide entre 50 por 40 micras y tiene una capa externa, ¿no? Una capa media gelatinosa y luego una capa interna. ¿Listo? Y dentro de esta capa interna, o dentro de este huevo, pues se presenta ¿quién? Ya no tenemos a una larva, ¿no? Sino tenemos ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a un embrión hexacanto. Entonces lo que tienen estos céstodos dentro del huevo es un embrión hexacanto. Un embrión que va, ¿por qué hexacanto? Porque tiene 6 ganchos, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos acá la capa externa, todo esto la capa media, la capa interna y dentro al embrión hexacanto, o también llamado oncóspero. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué característica tiene este huevo? Este huevo también, de él salen como unos hilos, unos filamentos, ¿ya? En cada lado, en cada extremo del huevo. Salen como unos filamentos, y estos son llamados los filamentos polares. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos al huevo. Dentro de este huevo tenemos al embrión hexacanto, y también de esta capa interna pues salen unos filamentos llamados filamentos polares a cada extremo. Acá podemos observar en esta imagen mucho mejor miden aproximadamente 50 micras, ¿no? Y acá tenemos su capa externa, su capa media, su capa interna y el embrión hexacanto. Pero ustedes miran acá, sí se miran, ¿no es cierto? Estos filamentos polares. Entonces, acá dice, ¿no? Estos son huevos de Hymenollepis nana, huevos ovalados, ¿no? Aproximadamente 30 a 50 micras. Y dentro en la capa interna están estos dos polos que tienen los filamentos polares, ¿no? De estos dos salen los filamentos polares. Y dentro que tienen a un embrión hexacanto. Hemos hablado entonces del adulto, luego del huevo, y ahora vamos a hablar del otro estadio larval, que es el estadio larval, ¿no? La larva. Entonces, esta larva, ¿cómo es que se va a llamar? Acá en el Hymenollepis nana se llama cisticercoide. ¿Ya? Presenta una cubierta o cápsula delgada en cuyo interior, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
vamos a encontrar un escólex invaginado. ¿Cómo era el escólex? Tenía sus 4 ventosas, su rostero y su corona de gases, ¿no? Entonces, esta es el cisticercoide. Y lo que tiene dentro, pues está invaginado el escólex. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado de la morfología de este parásito, la forma adulta, el huevo con sus características y el estadio larval, que también se le conoce como cisticercoide. ¿Cuál va a ser entonces el estadio infectante? El estadio infectante va a ser el huevo. ¿Listo? El estadio infectante va a ser el huevo. Entonces, este huevo, una vez que sale, ¿ya es infectante? Sí, entonces este huevo, una vez que sale, es infectante. No necesita, como en los otros casos, tener un desarrollo adicional, ¿no? Es infectante. Inmediatamente sale, es infectante. Entonces, por eso también es fácil de contagiarse y por eso es una parasitosis de grupo. Entonces tenemos una heteroinfección. ¿Cuál va a ser el mecanismo de esta heteroinfección? El mecanismo de infección va a ser el fecalismo, ¿no? El hombre ingiere huevos a través de las manos, de las verduras y del agua contaminada con estos huevos. Este huevo entonces va a eclosionar en el intestino delgado. ¿Y qué es lo que va a salir de este huevo? ¿Qué es lo que tenía dentro? El embrión hexacanto, ¿no es cierto? O también la oncósfera, también se le llama oncósfera. Entonces este huevo eclosiona en el intestino delgado y sale la oncósfera, que se fija a la pared, la lisa, e ingresa para ubicarse en donde, en la submucosa. En la submucosa se transforma en larva cisticercoide. Entonces, después de unos 7 días, esta larva se moviliza, atraviesa los tejidos y sale a la luz intestinal. Se fija con el escólex. El órgano de fijación de estos parásitos es el escólex. Se fija en la pared y comienza su proceso de estrovilización, de formar ya todo el adulto. Los huevos aparecen en las heces aproximadamente unos 15 días después de la infección. Las ratas y los ratones también pueden ser huéspedes reservorios, es decir, son infectados por huevos y también eliminan huevos. Entonces no solo el hombre, sino también los ratones, las ratas, los roedores también pueden infectarse. Sobre todo, ¿con qué especie? Estamos hablando de Hymenoleucis nana, pero hay otra especie que es Hymenoleucis diminuta. Esta es mucho más rara. La más común es Hymenoleucis nana. La Hymenoleucis diminuta es mucho más rápida, mucho más rara, y es una parasitosis más que todo accidental y provocada porque también por las ratas o los ratones que pueden estar infectados, pueden dejar sus huevos y también pueden contaminar. Entonces, tenemos primero una heteroinfección, de la cual ya hemos hablado, pero también hay una autoinfección externa por el mecanismo que ustedes ya conocen, ¿sí? Por el mecanismo ano, mano, boca. Como estos huevos pueden salir por las heces, inmediatamente estos huevos que salen son infectantes, entonces por el mecanismo ano, mano, boca, pues pueden volver a infectar a la persona produciendo una autoinfección externa. Y la autoinfección interna se da en pacientes sobre todo inmunodeprimidos y los huevos no salen del huésped y eclosionan en el intestino delgado. Entonces acá tenemos una imagen o un diagrama del ciclo de vida. Estos huevos van a salir por las heces, ¿no? Ya están embrionados, tienen a este embrión hexacanto, ¿no? Inmediatamente estos huevos pueden infectar a otra persona, ¿no? Y por vía oral los pueden ingerir. Estos huevos van a ir hacia el intestino delgado, ahí se va a formar, va a eclosionar el huevo y va a salir ¿quién? El cisticercoide, que es su estadio larval, ¿no? Este va a estar en la mucosa, en la submucosa, y luego va a salir y formar al adulto. ¿Ya? Estos huevos también
pueden infectar a los roedores, ¿sí? Y estos roedores también pueden tener dentro el estadio adulto y también por sus heces salir estos huevos de Hymenoplepis. Sobre todo, ¿en qué se da? En Hymenoplepis nana. Es más común en Hymenoplepis diminuta. ¿Ya? Acá tenemos entonces el huevo embrionado con su embrión extracanto. Tenemos que es ingerido la larva cisticercoide, ¿no? El cisticercoide luego va a pasar a adulto. Y este adulto va a producir ¿qué? Estas proglótidas, ¿no? Las inmaduras, las maduras y las grávidas que están llenas de huevos que luego se van a desintegrar y luego van a salir estos huevos por las heces. Entonces, ¿cuál es la patogénesis? La larva produce entonces a nivel del intestino delgado daño destructivo, inmunoalérgico y también inflamatorio, una enteritis, ¿no? Donde se encuentra pegada a la mucosa, daña la mucosa, produce una enteritis. El adulto produce un daño exfoliatriz por sustracción de alimentos, por sustracción de nutrientes, y el daño está en función del número de gusanos que tenga la persona, ¿no? El número de parásitos adultos que tenga la persona que está infectada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, fundamentalmente, esta parasitosis hemos dicho que es fundamentalmente de niños, ¿no? ¿Presentan qué? Dolor abdominal, pueden presentar diarreas, deposiciones abundantes, malolientes, en casos de hiperinfección, desnutrición, por síndrome de mala absorción. Puede presentarse una relativa eosinofilia un poquito mayor al 5%. Entonces, como ven, tampoco no son síntomas específicos, son síntomas muy generales, diarreas y un síndrome de mala absorción, dolor abdominal, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace con un examen parasitológico, un examen de heces que puede ser seriado para la búsqueda de estos huevos. ¿Qué métodos de concentración podemos utilizar? Podemos utilizar el método de sedimentación rápida, el método de Telemann, el método de Faust, que era de flotación, cualquiera de esos. En cuanto a epidemiología, como ya les dije, dentro de los céstodos es el céstodo más frecuente, es lo que más vamos a encontrar, ¿ya? En los laboratorios, en las muestras de heces, el céstodo más frecuente es el de Hymenoplepis nana. Especialmente, sobre todo, en la población infantil. Los factores que favorecen la infección entonces son aquellos derivados del fecalismo, ¿no es cierto? ¿Por dónde va a entrar? Por vía oral. Malos hábitos de higiene y también la presencia de roedores en la localidad. Se considera entonces una parasitosis de grupo por la facilidad con la que se transmiten de persona a persona. Entonces, donde hay hacinamiento, pues si una persona está contagiada, infectada con estos parásitos, pues también otras personas con las que convive podrían estar parasitadas. Acá tenemos un porcentaje en cuanto a la prevalencia de estos parásitos. Como ven, la prevalencia ya no está como en los otros, solo dada en zonas de selva. Es más, en zonas de selva son menos, más están en otras zonas, tanto en costa como en sierra. Y en cuanto a la prevención y control, hay que lavarse las manos antes de comer, recordar buenos hábitos de higiene, ¿no? Lavarse las manos después de ir al baño, hervir el agua de bebida, lavar bien las verduras que se comen crudas, evitar la contaminación de alimentos con las heces de ratas, eliminación también de las ratas, un control, ¿no?, de estos animales, de estos roedores, y tratamiento de los pacientes. En cuanto al tratamiento, la hymenoplepiasis es de difícil tratamiento. ¿Por qué? Los antihelmínticos actúan solamente sobre ¿quiénes? Sobre los adultos. ¿Listo? Y debe hacerse entonces un nuevo tratamiento cuando las larvas salgan al intestino y se conviertan en adultos. Entonces, el praziquantel
prácticamente este antiparasitario, praziquantel, va a ser el recomendado para todos estos que vamos a ir a ver. Hay otros, aparte del praziquantel está la niclosamina, pero el praziquantel prácticamente va a ser el de elección para estos parásitos platelmintis o cestos. Una dosis única de 25 miligramos por kilo, la cual debe repetirse, unos dicen a los 7 días, otros dicen a las 2 semanas. Y este motivo, ¿por qué se repite? Por lo mismo que les estamos diciendo, ¿no? Que les estoy diciendo, que este antiparasitario solo actúa sobre el adulto. Entonces, este adulto, después de 7, 10 días hemos dicho el ciclo de vida para que se forme el adulto, ¿no es cierto? Entonces es por este motivo de que se repite la dosis a los 7 días o a las 2 semanas después de haber dado la primera. Y en algunos casos también hay algunos que les pueden dar 7 días de tratamiento, ¿no? Hymenopletis diminuta, ya les dije, es otro céstodo, otra especie de Hymenopletis. La primera que hablamos es nana, esta es diminuta. Y la diminuta, en cuanto a su morfología, Hymenopletis nana podría llegar a medir entre 3 a 5 centímetros. Sin embargo, Hymenopletis diminuta puede llegar a medir un aproximado de 50 centímetros, ¿no? 20 a 60 centímetros, casi 10 veces más que la otra. El Scolex, a diferencia de Hymenopletis nana, pues no tiene ganchos y posee solo 4 ventosas. Es decir, que no tiene ese roselo, ¿no? Sino solo tiene sus 4 ventosas. El cuello es corto y delgado y las proglótidas son cortas y anchas. La proglótida madura presenta un poro genital lateral y las proglótidas grávidas están compuestas por el útero lleno de estos huevecillos. Entonces acá tenemos una imagen en la cual podemos ver el Scolex Hymenopletis diminuta. Como se dan cuenta, no tiene ni rostelo ni corona de ganchos. Solo tiene 4 ventosas. Esta es la proglótida madura, en la cual podemos ver el aparato reproductor femenino como masculino, y la proglótida grávida, en donde vemos que está llena de huevos. Todos esos puntitos negros son los huevos. Entonces, una primera diferencia entre Hymenopletis nana y diminuta en el adulto es el tamaño de estos, ¿no? 3 a 5 centímetros en una y 50 centímetros en la otra. Otra diferencia de Hymenopletis diminuta en cuanto a los huevos es que estos son más redondeados, más que ovalados. Son más grandes también, miden entre 60 a 80 micras. Presenta una capa externa gruesa y una mucósfera más pequeña en su interior, con 3 pares de ganchos. Sin embargo, estos huevos no presentan filamentos polares. Entonces acá tenemos el huevo de Hymenopletis diminuta. Se parece mucho al de Hymenopletis nana, ¿no es cierto? También tiene a su embrión hexacanto. Acá se mira mucho mejor, ¿no? Y tenemos estos 6 ganchos, ¿sí? Con su embrión hexacanto. Sin embargo, no presentan los filamentos polares que presentaban Hymenopletis nana. Estos de Hymenopletis diminuta no presentan los filamentos polares. Entonces esa es una diferencia en cuanto a estos huevos para poder reconocerlos. Igual estos huevos también son más redondeados y más grandes. En cuanto a la larva, es una larva cisticercoide que dentro pues tiene su Scolex invaginado, ¿no? Pero también lo podemos reconocer porque el Scolex, ¿qué es lo que va a tener? Pues simplemente solo va a tener 4 ventosas, ¿no? No va a tener ni rostelo ni corona de ganchos. El ciclo de vida, ya lo hemos dicho, los huéspedes definitivos son las ratas. Más que todo, esta infección se da en roedores, ¿sí? El huésped, el hombre, es un huésped accidental, ¿no? Requiere de artrópodos o como huéspedes también intermediarios, ¿no? Los parásitos adultos entonces se desarrollan en el intestino delgado.
Los casos de parasitismo por Hymenoleuctis diminuta son raros, son muy pocos. Y principalmente se conocen en niños que ingieren accidentalmente estos artrópodos que también estén infectados con estas larvas y que luego también van a, luego por casualidad o por accidente los ingieren y luego se va a formar este adulto, ¿no? En estos niños. La sintomatología digestiva es poca o ninguna. Entonces acá tienen el ciclo de vida, ¿no? Y muy importante que tienen también estos roedores dentro del ciclo de vida. Entonces acá tenemos una tabla comparativa, ¿no? Entre Hymenoleuctis nana e Hymenoleuctis diminuta, con las diferencias de tamaños entre ambas. Los Scolex, una presenta rostelo con ganchos y la otra no tiene ni rostelo ni ganchos. Otra tiene estos huevos con 4 u 8 filamentos polares. Estos huevos son más grandes, más esféricos y no tienen filamentos polares. Las proglótidas, aproximadamente 200 proglótidas, y este Hymenoleuctis diminuta llega a tener hasta 800 a 1000 proglótidas. Listo, entonces hemos terminado de hablar de esta enfermedad parasitaria llamada Hymenoleuctiasis. ¿Listo? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Igual vamos a ver, al final de la clase vamos a ver huevos de Osyuros y también huevos de Hymenoleuctis, para que los puedan diferenciar. Profesora, en esta pregunta, Fernando nos dice que los perros sanitarios son similares, ¿y también es igual? Sí, es igual. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya, entonces hacemos un receso.